Buenos días. Listo. Buenos días con todos. Un sábado más en los que nos reunimos. Damos gracias a Dios por habernos dado una noche de descanso reparadora y creo que todos estamos con la mente abierta, disipada y con el corazón alegre de poder vernos una vez más y sobre todo de esperar, escuchar lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Este sábado es un sábado muy especial porque el Señor nos ha despertado con vida, con salud y estamos junto a nuestra familia, estamos seguros y damos gracias a Dios por ello. La clase de hoy se titula Jesús Salvador y realmente es un tema muy apasionante el que le tocó a Andreita. Andreita Fiallos va a ser la maestra de esta mañana. Te damos la bienvenida, Andreita, pero antes quiero introducir algunos temas sobre Andreita para los que no le conocemos. Andreita es una persona muy conocida en la iglesia por ese servicio que ha prestado. Todos le conocemos por ese servicio con amor que ella siempre ha demostrado. Y quiero darles algunos datos acerca de Andreita para que le conozcan antes de poder iniciar. Andreita es arquitecta. Ella se graduó en arquitectura en la Universidad Central. Además, ella estudió teología en el CEMISUD. Y además de eso, como les decía, tiene una amplia trayectoria como sierva del Dios viviente. Ella ha estado colaborando con los jóvenes, colabora con las células, en el discipulado, en la academia bíblica. Siempre la hemos visto como una hormiguita ahí trabajando al servicio de los demás. Adicionalmente, ella trabaja en un colegio particular en donde daba consejería y actualmente se encuentra en el área de disciplina con seguridad. Y actualmente también trabaja en la iglesia, no ha dejado de prestar sus servicios, su ayuda en la niñez y en el discipulado. Es una trayectoria muy bonita que ha tenido Andreita al servicio de cada uno de nosotros. Yo incluso le conocí sirviendo al Señor y es muy lindo cuando conocemos a las personas en el servicio. Bienvenida, Andreita, te damos las gracias. Y antes de iniciar vamos a elevar una oración al Señor para que tome control de todo este hermoso tiempo. Oremos. Amado Señor y Padre nuestro, te damos las gracias, Señor, por la noche de descanso que nos has dado, Señor. Gracias por renovar nuestras fuerzas. Gracias, Señor, por levantarnos atentos, ansiosos, con esa alegría en nuestro corazón de saber que hoy día tienes preparado algo nuevo para nosotros. Sabemos que igual has estado preparando a Andreita, Señor, que tu Santo Espíritu ha estado ministrando a ella. Y de igual modo pedimos que nuestros corazones estén atentos, que nuestros corazones estén dispuestos a escuchar tu voz, Señor. Gracias por este conocimiento que añades cada día y gracias por ese afán y ese anhelo que pones en nuestros corazones. De todas las personas que estamos conectadas y de las que aún faltan en ingresar, gracias Dios porque cada una de nosotras estamos con ese anhelo de siempre estar a tus pies, así como lo hizo María, escuchando lo que tienes que decirnos, Señor. Quita todo afán, todo cansancio y preocupación, si es que existe en nuestra mente, Señor, y dispón cuerpo, alma y espíritu para recibir ese aceite fresco que tienes preparado para nosotros. Ponemos en tus manos a Andreita para que ella pueda transmitir lo que tú quieres hablarnos de una manera perfecta, de una manera excelente, como ella siempre lo hace, Señor. Que este tiempo esté en tus manos, Señor, y ponemos la dirección, ponemos cada palabra y nuestros corazones en tus manos, sabiendo que siempre harás obra perfecta en nuestras vidas. Te damos las gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bienvenida, Andreita. Amén. Muchas gracias, Carmen, por la introducción. Y bueno, para mí siempre es una bendición estar con ustedes aquí en la Academia Bíblica. El día de hoy vamos a conversar un poquito sobre Jesús el Salvador. Y quisiera empezar compartiendo pantalla, entonces les voy a compartir aquí. Déjenme un segundito nomás. Listo.
Quiero empezar conversando un poquito con ustedes sobre el versículo de Lucas 9:18, porque me parece que para introducir este tema nosotros debemos conversar sobre este versículo, porque incluso Jesús les hizo esa pregunta a sus discípulos y también creo que nos la hace a nosotros del día de hoy en esta mañana. Entonces, si es que ustedes tienen ahí Lucas 9:18, pueden seguir la lectura con el videíto que les voy a compartir por aquí. Es Lucas 9:18. Que está en Lucas 9:18. Pon mucha atención. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. ¡Guau! Bueno, entonces el día de hoy quiero empezar justamente abriendo el espacio para que ustedes puedan hacerse esa pregunta también. ¿Quién es para ustedes Jesús? Pero antes de que compartamos eso, yo les quiero preguntar, y ahí ustedes pueden hacerme un like o poner likes ahí, que hay como reaccionar. ¿Quién de ustedes considera que Jesús es el Mesías? Me pueden hacer así en la cámara los que no saben dónde está el like. Entonces, ¿quién considera que Jesús fue ungido por Dios en su bautismo como Mesías? ¿Sí? Algunos me hacen así con la cabeza, otros like. Chévere. Jesús comenzó su ministerio en Galilea después de su bautismo. Son varias cosas que nosotros hoy decimos de Dios, decimos de Jesús. Entonces, dirigió un ministerio benéfico, haciendo el bien y realizando obras poderosas por el poder de Dios, y comparten esas ideas sobre Jesús. Sí, ¿no es cierto? Han escuchado o tienen una noción sobre esto. El Mesías fue crucificado según el propósito de Dios. Él se levantó de los muertos y se apareció a sus discípulos. Jesús fue exaltado por Dios y se le dio el nombre de Señor, dio el Espíritu Santo para formar una nueva comunidad de Dios. Él va a venir de nuevo. ¿Qué dirían ustedes? ¿Quién dirían ustedes que es Jesús? Yo voy a anotar aquí sus respuestas, ¿ya? Si pueden escribir en el chat o si es que les podemos dar paso, ¿ya? Entonces, alguien que pueda levantar la mano, no sé, ahí Carmenza, si me puedes ayudar dándoles paso, no puedo salirme. Sí, cualquiera puede activar su micrófono y dar su contestación. Nadie quiere decir quién dirían que es Jesús. No tengan Buenos miedo. días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Dianita y Henry. Buenos días, Andreita, y buenos días a todos los hermanos. Que Dios les bendiga. Un gusto saludarles. Y para mí Jesús es el Hijo de Dios, quien fue enviado para salvarnos, como todos conocemos, en la cruz, y por eso nos debemos a Él. Y su palabra dice que si confiamos en Jesús y ponemos nuestra mirada en Él, ya somos hijos de Dios y somos también salvados y redimidos. Ya, muy bien, Buenos muchas días. gracias. Buenos días con todos. Según Juan 3:16 nos dice: Dios amó tanto al mundo que dio a su unigénito para que no hayan perdidos, sino que aquellos que creen que Él es el Señor y Salvador tengan vida eterna. Él es el que nos dio la salvación. Ok, muchas gracias, mami. Mi mamá, por los que no le conocen. Y de ahí, ¿alguien más que nos quiera compartir? Buenos días. Para mí Jesús es nuestro Salvador, el Hijo de Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, que dio su vida por cada uno de nosotros sin merecerlo.
Ya, muchas gracias. Veo en el chat, Carmencita, pero si le abro no puedo escribir al mismo tiempo, entonces si me ayudas a leer lo que estaban comentando ahí, de quién diríamos nosotros hoy que es Jesús. Ya, Andreita, ya te digo. A ver, aquí tenemos algunas respuestas y voy a dar lectura. Dice Moni Regalado, dice, Jesús es el Salvador y Redentor del mundo. Es el referente de amor y servicio. Jesús dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Luz del Carmen Sosa nos dice, el unigénito del Padre, nuestro Señor y Salvador. Quien nos liberó del pecado y nos ha dado vida abundante aquí y ahora para la eternidad. Derly Castillo nos dice, el gran yo soy. Amparito Parra, Jesús es el Salvador del mundo y el Hijo de Dios, Él es nuestro Redentor. Jesús es mi Padre en esta vida, a quien puedo confiar mi vida. Nachita Echeverría, Jesús es nuestro Salvador porque estábamos perdidos en nuestros pecados. Esos son los comentarios. Listo, muchas gracias. Miren, yo leí más o menos lo que la gente dice teológicamente en las Biblias, dogmáticamente en las iglesias, pero también nosotros tenemos algo que decir sobre Jesús respecto a nuestra experiencia, respecto a nuestros conocimientos. Entonces, miren lo que en resumen nosotros decimos ahorita aquí en la clase, ¿no es cierto? Nosotros diríamos, si Jesús nos pregunta, ¿y quién dicen ustedes que soy? Porque los demás dicen esto en las iglesias, dicen esto los teólogos, dicen esto, incluso los que no creen en mí, y nosotros decimos, ¿no es cierto? En resumen, de manera global, no puedo decir todo, pero que es el Hijo de Dios enviado para salvarnos en la cruz y redimirnos ahí. Bueno, leímos Juan 3:16, ¿no es cierto? Que Él nos da la vida eterna, que es el Omni, ¿no es cierto? El omnisciente, omnipotente, omnipresente, es un referente de amor y servicio, que es el libertador de nuestros pecados, del gran yo soy, nuestro Padre, y también, bueno, podríamos seguir diciendo muchas cosas más si seguimos pensando en esa pregunta. ¿Cierto? Seguramente mientras ustedes contestaban le decían, me faltó esto, podría completar con esto, escuchábamos a alguien que decía, dice, claro, también sí es de eso, pero para mí es algo, es algunas otras cosas también, o no es eso que están diciendo. Esto es importante para empezar a hablar de Jesús el Salvador, porque hay una tradición con la que se empieza el título, digamos, de una forma, el título de Jesús el Salvador. Y no es necesariamente él mismo diciendo yo soy el Salvador, sino es una tradición en la que vamos a ir viendo algunos términos, ¿ya? Porque no viene solamente del Nuevo Testamento, sino viene también del Antiguo Testamento. Entonces, quiero hablarles de esta palabra. Esta palabra es importante el día de hoy porque también quiero, antes de que continuemos, que ustedes sepan que siempre yo voy a hablar desde mi interpretación, claro, desde las escrituras, desde la investigación, pero siempre yo voy a agregar mi interpretación sobre lo que investigué y sobre lo que Dios me ha revelado respecto a lo que hoy día vamos a conversar. Entonces, si tienen alguna duda, con mucho gusto pueden escribir en el chat y vamos entonces a empezar. Esta palabrita del querigma es una palabra teológica que está en griego, ¿ya? Es como decirles que alguien dijo, esto están haciendo, esto se hizo en la Biblia, esto leemos en los escritos antiguos, esto se lee en la tradición, históricamente esto es querigma. Entonces, lo que estábamos haciendo nosotros, ahorita yo les hice una pregunta y ustedes contestaron desde su fe algo sobre la crucifixión, la resurrección y la salvación. A eso se le conoce como querigma, ¿ya? Un ejercicio querigmático es lo que nosotros hicimos en esta diapositiva, lo que la gente hace diciendo algo sobre el actuar de Jesús como Salvador en el ejercicio de su ministerio, de su nacimiento, ministerio, muerte, resurrección y como después, posteriormente, Espíritu Santo. Entonces, el querigma es un concepto, ¿no es cierto? Vamos a empezar por ahí porque esto nos importa. Miren,
El querigma viene de la palabra griega querigma, es usado en el Nuevo Testamento en varias partes y significa proclamación, ¿ya? Justamente proclamación sobre qué nunca está separado de la proclamación de Jesús o de Dios en como Salvador. Por eso es que hoy vamos a hablar de esta palabra. El querigma asume el dinamismo, déjenme una ya. Asume el dinamismo de los testigos que expresan lo esencial en su vivencia y lo testimonian públicamente por medio de un mensaje portador de esperanza y de salvación para todo el mundo. Algunos de ustedes seguro han asociado esto con el evangelismo o con la evangelización. No sé si les suena, o sea, contarle a alguien o expresar la experiencia o testimonios también, ¿no? Cuando yo doy mi testimonio para ayudar a alguien en su conversión, en consejería, pero por lo general esto se parece a evangelizar, pero no es lo mismo porque el querigma es otra forma de decir las cosas. En el querigma es una forma, miren, vivencial, no lo que dice la Biblia, porque cuando evangelizamos compartimos del poder de la transformación a través de la Biblia y del poder de Jesucristo por medio de lo que se nos ha enseñado y hay métodos y todo en la evangelización hoy, ¿no es cierto? Que no está relacionado con la palabra evangelio necesariamente la evangelización, porque el evangelio es el compartir, ¿no es cierto?, las buenas noticias, las buenas nuevas, y más bien la evangelización es compartir intencionalmente ese evangelio nuevo para que los demás se puedan convertir a Cristo. En cambio, el querigma es expresar esencialmente para nosotros, vivencialmente, no necesariamente desde la Biblia, no necesariamente desde el conocimiento, sino desde la vivencia, desde lo que Dios ha hecho por nosotros, públicamente el mensaje de esperanza que nos ha traído la salvación. Entonces, es importante esto porque los evangelios, Hechos, Pablo, están haciendo un ejercicio querigmático en que el Espíritu Santo está involucrado para testimoniar de la fe que ha impartido Jesucristo en una comunidad, en un momento específico, pero para todo el mundo. Entonces, cuando tengamos ideas, por ejemplo, de la monarquía, podemos mostrarlas aquí en el chat para que yo luego pueda explicarles o reforzar la idea que estamos compartiendo aquí. El querigma fue también implementado, ¿no es cierto?, como oficial. Por ejemplo, los católicos cuando van a evangelizar, van a explicar como que qué es el querigma y ellos tienen hasta 7 pasos para el querigma, porque ellos hacen la evangelización así. Entonces, pero por ejemplo, a un padre, una monja, de ley saben estos 7 pasos del querigma que ellos estructuraron. En nuestro caso, es leer el querigma como parte del testimonio de Jesús el Salvador. Porque Jesús el Salvador es algo que no es para mí el mismo Jesús Salvador que el mismo Jesús de la Carmencita, de Virgilito, de tal vez Soñita. Entonces no es nuestro mismo, no es el mismo Salvador, porque para mí Jesús transformó mi personalidad un poco, no un poco bastante. A veces sí me ayuda también con mi carácter, me ayuda con mi vocabulario. Entonces, ese es mi Jesús Salvador que obra en mi vida, me transforma, me renueva todos los días, ¿no es cierto? Y estoy hablando no de Juan 3:16, no estoy hablando de la Biblia, estoy hablando desde lo vivencial, ¿no es cierto? Entonces, ese Jesús Salvador es el Jesús del querigma. Tal vez para ustedes tengan otro Jesús Salvador, ¿no es cierto? Y les pregunto desde el testimonio, desde la vivencia. Claro que sí tenemos en común todo lo que ustedes dijeron, ¿no es cierto? Que Él nos limpia del pecado, que es redentor, que es consolador, que es ejemplo, que es servicio, que es hoy en día nuestra guía, nuestra compañía, bueno, muchas otras cosas que podríamos agregar. Entonces, el querigma es una proclamación no dirigida a la razón teórica, sino al oyente como un yo. Y les hablo de esto porque no necesariamente todos aceptan a Jesús como el Salvador. Y eso para nosotros no debe ser una cruz, sino una meta. Entonces, es como, claro, o sea, mi familiar, la gente que yo comparto tal vez no
no conocen a Jesús por medio de la Biblia, por medio de la iglesia, pero pueden conocer a un Jesús que sí ha estado en sus vidas, en su corazón, en muchos eventos. Entonces, a veces es importante el querigma porque es la forma en la que las comunidades primitivas hablaban de ese Jesús Salvador. Bueno, entonces empecemos con esto, ¿no es cierto? Que el querigma no es una proclamación teórica, sino más bien del oyente como yo. ¿Qué significa el yo? Mis experiencias, mi conocimiento, mi decisión de la fe, mi religión, mi familia, mi contexto. Entonces, si nosotros vamos a ver, ninguna de nuestras familias se parecen, las experiencias, las zonas en las que vivimos, no se parecen, entonces el querigma va a variar de acuerdo a estos factores externos, yo diría que son. Ahora, ayúdenme otra vez con las respuestas y quisiera escucharles a los que nunca abren el micrófono, no sé quiénes sean, Carmencita, porque a dedo la Carmencita les va a decir el nombre, ya no es voluntario. Pueden escribir en el chat, pueden escribir en el chat. ¿Qué significa la muerte de Jesús en la cruz para ustedes? A ver, Carmencita, a dedo eliges. Buenos días. La máxima muestra de amor. Ya, es la máxima muestra de amor. Buenos días. Inesita, Sí, la muerte de Jesús en la cruz es el perdón de pecados, la salvación, la vida misma que el Señor nos dio, el cambio de todo lo cuanto nosotros éramos y le conocemos a Él y por Él somos salvados. Ya, muchas gracias, Inesita. Buenos días, hermanos. Para mí, esta respuesta quiere decir que el Señor, pese a todas las circunstancias de nuestras vidas, Él ha sido tan bueno, ha demostrado tanto su amor que envió a su Hijo. Y el Señor llevó mis culpas, mis pecados, mis faltas, pero al mismo tiempo, cuando resucitó, me dio la salvación. Listo, muchas gracias, hermana. Es el cumplimiento de la promesa del Señor. Ya, muchas gracias. Para mí el Señor es el Cordero y el León, que como Corderito fue el matadero a morir por nuestros pecados, para darnos ese perdón, para darnos la salvación aquí en la tierra como en la vida eterna. Y es el León de Judá, el que pelea todas las batallas. Eso significa el Señor para mí. No sé por qué. Muchas gracias. Acuérdense de apagar ahora sí ya sus micrófonos, ¿ya? Ahí estamos muy bien. No sé si Carmencita me ayudas leyendo el chat. Porfa. Claro que sí. Pongas el teclado en las piernas, a ver. Ya le cierro, no te preocupes. La familia Cardoso dice, tomó el lugar de nosotros. Rita Fernández dice, el medio para ser perdonados. Otra persona dice, es amor puro. Ángela Anrango también dice, el amor más puro. Harry Lord dice, redención. Rita Fernández dice, querigma es experiencia personal. Esos son los comentarios, Andreita. Ya, muchas gracias. Ahora, miren cómo hemos construido un poco qué significa la muerte de Jesús. Y creo que tal vez todos compartimos en gran manera lo que está aquí, ¿no es cierto? Aunque nuestras experiencias son individuales, sí hay un factor común. Por ejemplo, ¿quién no diría que la muerte de Jesús en la cruz es la máxima muestra de amor? También lo dice la Biblia, claro que sí, ¿no es cierto? Mostrando el ejemplo del amor sacrificial por medio de Jesús, ¿no es cierto? Y el gran sacrificio de decir, estoy dispuesto a amar de tal manera que yo mismo muero por ustedes, para mostrarles que valen la pena, que son importantes y que sus pecados no les definen, sino el amor que yo les tengo, ¿no es cierto? Perdón de pecados, salvación, cambio, es como una incondicionalidad también, ¿no? Yo le entendía en lo que estaba diciendo la hermana eso, elección, limpieza de culpa, de pecado, cumplimiento de promesas, es el Cordero, ¿no es cierto? Y me gustó estas dos ideas juntas porque el cumplimiento de una promesa es ese Jesús Salvador.
porque desde el Antiguo Testamento, ya vamos a ver un poquito más adelante eso, esperaban ya un Salvador, ¿no es cierto? Creo que ya algunos de los maestros les han ido hablando. Entonces, creo que el significado de esto es usar, miren, la idea del querigma para saber que cuando experimentaron, a veces hay personas que dicen, no, es que los discípulos habiendo vivido con Jesús, ¿cómo nunca se dieron cuenta de que era Jesús? Claro, porque era complicado identificar al Dios de la promesa. Aunque él mismo ya luego dice, ¿no es cierto? Yo soy pues el Hijo de Dios. Entonces, a ver, ¿qué les pasa? Entonces, así nosotros podemos ver eso, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿qué significa, qué significado tiene la resurrección de Jesús después de la cruz? Aquí le voy a borrar esto, ¿ya? ¿Qué significado tiene para nosotros la resurrección de Jesús? Perdón. A ver, igual a de eso, porque hoy día están timiditos. Esperanza, Andreita. Para mí el significado de la resurrección de Jesús es esperanza. Esperanza de que algo bueno viene después de alguna tribulación, algún problema. Esperanza. Eso significa para mí la resurrección. Ya, muchas gracias. Reconciliación. Buenos días. Dios les bendiga. Reconciliación con nuestro Padre Celestial. Amén. Muchas gracias. La resurrección para mí es, buenos días, es fundamentalmente ¿cómo les digo? La fe mía, la base de la fe. La base de nuestra fe. La Para mí esperanza de que Él hacia nosotros. Para mí la resurrección es la promesa de la vida eterna. Muchas gracias. Para mí la resurrección, la resurrección de Jesús es más que vencedor para darnos libertad. Amén. Para mí la resurrección de que Jesús que Jesús se presenta delante del Padre para tomar la autoridad y el poder y poder bendecir a la iglesia como tal con sus promesas a través del Espíritu Santo. Muchas gracias. Quería hablar Luz del Carmen. Andreita, ya lo puse en el chat, pero para mí es la victoria sobre la muerte y el pecado. Gracias. ¿Alguien más? Yo, Andreita, para mí la resurrección de Jesucristo es la salvación eterna y la libertad. O sea, somos libres del pecado, sanados, y el enemigo ya no nos puede acusar de nada. Somos libres ante Dios de todo pecado. Ok. Muchas gracias por sus respuestas y ahora vamos a hacer, como les dije, vamos a intentar hacer un ejercicio querigmático, que ya no va solamente con el significado de la palabra, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa para nosotros la parte de que Jesús como Salvador haya estado en la cruz? Decimos nosotros que es la máxima muestra de amor, el perdón de nuestros pecados, la salvación, el cambio, la incondicionalidad, el cumplimiento de una promesa, tal vez antigua o tal vez personal puede ser, y que es el Cordero, ¿no es cierto? Tal vez el Cordero que manchó las puertas y salvó al pueblo de Israel en el tiempo de Moisés, pero nuestro actual Cordero que se sacrificó para salvarnos, ¿no es cierto? Y de ahí la redención también dicen, que la cruz significa redención, claro, porque se borran los pecados, podemos ser cada vez nuevas criaturas y ser redimidos en esa relación que a veces se rompe con Jesús o con los otros o con nosotros mismos. ¿Qué significa la resurrección, en cambio? ¿Qué estamos diciendo nosotros como pueblo de Cristo en el querigma, en el ejercicio de proclamar? Esperanza, ¿no es cierto? Para nosotros la resurrección es esperanza, para nosotros la resurrección es reconciliación, para nosotros es la base de nuestra fe, es la promesa de una vida eterna. Eso ya sería viendo la resurrección como para mí, ¿no es cierto? No en Jesús, creo, no sé, la autoridad y poder para bendecir
la victoria sobre la muerte y el pecado, la salvación eterna y la libertad. Y seguro que si pensamos un poco más en estas preguntas, podríamos aumentar muchas cosas más, incluso ya sacar versículos, sacar reflexiones, canciones que hemos escuchado en nuestro ejercicio espiritual. Ahora, para concluir la parte del querigma, quisiera como resumir en estos dos conceptos. Es la proclamación ungida y testimonial de Jesús muerto y resucitado, constituido como Señor, Salvador, Mesías, según la promesa del Padre para suscitar la fe y la conversión mediante la acción del Espíritu Santo. El querigma de Cristo es el anuncio de la paternidad de Dios, la instauración del reino de Dios. Aquí quiero aclarar esto también porque estamos hablando de esto porque sí es algo importante que pasa alrededor de toda la Biblia y es importante leerlo. Y en especial leerlo nosotros como seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento la gente ya tuvo una experiencia personal con Jesús, las comunidades, los discípulos, y luego hubo ya gente que vivía como nosotros, como Pablo, que vivía de un testimonio, ¿no es cierto? Y como todas las iglesias, ¿no es cierto? Romanos, Corintios, todos los demás. Pero ¿por qué nosotros vemos a la comunidad primitiva como en Hechos como importante? ¿Por qué? Porque ellos tienen la acción del Espíritu Santo y luego la gente empieza a hablar en diferentes idiomas, ¿no es cierto? Y ellos empiezan a testificar ¿de qué? De ese testimonio de que Jesús murió, resucitó, Él es del Señor, Él es del Salvador, es el Mesías que esperamos, la promesa cumplida, y además de eso, Él realiza en mi vida una conversión. Entonces, ahora, pasando de eso a otra cosa, también es la instauración del reino de Dios. La gente del Antiguo Testamento esperaba la instauración del reino de Dios, del reino de Dios. A veces venía un rey, a veces venía un profeta, a veces venían así, sacerdotes. Y entonces la gente que esperaba que Dios instaure su reino, porque siempre Dios proclama la tierra prometida, proclama varias cosas que son para salvar, para liberar, para seguridad, para estar cercanos a Dios, pero en el Jesús ya nos dice otra cosa. Y en esta cosa que nos dice que hay un reino de Dios también, que no solamente es la misión, que no solamente es el vivir día a día, sino que como comunidad estamos construyendo el reino de Dios, que Él cuando nos salva, cuando nos unge, cuando nos redime, cuando nos reconcilia con Él, nos hace parte y nos hace reyes y reinas del reino de Dios. ¿Por qué? Porque podemos compartir de su amor y también podemos recibir de su amor estando aquí en la tierra y claro, las promesas futuras también estarían dentro de esto. ¿Por qué quiero hablar del reino de Dios? Porque hay una palabra en el Antiguo Testamento que habla de este reino, aunque no es tal cual nosotros conocemos, es Malkut, ojalá pronuncie bien, Malkut. Entonces, quiero que se queden pensando en esta palabra porque es la palabra que en el Antiguo Testamento se usa para hacer referencia a la promesa del reino de Dios que se cumple con Jesús nuestro Salvador. Entonces, el Rey Salvador y la realeza de Yahweh. Estos son dos conceptos de esta palabra. Malkut en el Antiguo Testamento puede tener dos concepciones. Una concepción es del Rey Salvador y otra concepción es la realeza de Yahweh, ¿ya? Entonces, en El Salvador hay 7 veces que se menciona solamente en 2 de Samuel y toma forma de una esperanza futuro firme y vigorosa de un Mesías, o sea, de un Salvador. Y esto alimenta la historia de Israel. Entonces, es una forma de hablar, ¿no es cierto? Yo cuando digo, me refiero a alguien que alimenta mi esperanza futura, digo Malkut, Rey Salvador. Y luego hay algunos autores como por ejemplo Mowinckel y Cassels que dicen que es un rey mesiánico, ¿no es cierto? El rey mesiánico es este rey salvador futuro. Cuando nosotros oímos el rey mesiánico, es esto, es el rey salvador futuro que esperaban con una esperanza de fe en el Antiguo Testamento todos los pueblos, el pueblo de Israel, pero
estos dos autores hacen una referencia especial y una aclaración y dicen, seguramente ellos no solo se referían a un reino, a un rey futuro solo para Israel, sino para todos los pueblos. ¿Por qué? Porque si no, nosotros ni siquiera podríamos conocer a Jesús y además de eso estaríamos limitando el poder de Dios. Entonces nosotros en nuestra, como les decía, ¿no es cierto? En nuestro entendimiento sobre la razón, podríamos pensar, sí, o sea, es que esto, hay estos argumentos, la gente dice esto, en la Biblia yo encuentro esto, pero si nosotros vamos a nuestro corazón, sabemos que Dios es eterno, es omnisciente, omnipresente, omnipotente, ¿no es cierto? Entonces nuestra razón es humana y trata de limitar, pero los límites de Dios no son los límites que nosotros tenemos. Él no tiene límites. Nosotros sí tenemos el límite de no entender sus alcances. Entonces, la promesa de Dios no solo es para nosotros, del pueblo o el pueblo elegido, es para todos sobre los pueblos. Y esa viene desde hace miles de años. Entonces, el carácter de esta promesa del rey salvador, de ese rey mesiánico, es un carácter atemporal que no tiene principio ni tiene fin, que nos sobrepasa a nosotros, a nuestras generaciones y a las generaciones pasadas. Y se acentúa en la importancia de la esperanza. En Éxodo, en Samuel, en Salmos, en Isaías, en Sofonías, en Zacarías, siempre están mencionando la importancia del Malkut. Entonces, el Malkut es el rey salvador en este sentido de rey mesiánico. Ahora, el otro sentido que tiene es la realeza de Dios, ¿no es cierto? El Señor de Israel. Ya no el rey mesiánico, sino el Señor de Israel. ¿Qué significaba? Que es un rey no solo físico, pero ¿cómo lo entendían? Como el rey humano. Incluso si ustedes se vuelven a la historia y vuelven a ver, Dios se rehúsa a poner un rey varias veces. Israel clama por un rey, por un rey, por un rey, por un rey. Como que no entienden el sentido, ¿no? De que Él es el rey, aunque solamente haya alguien que les guíe hacia la tierra prometida, por ejemplo. Esa es la parte de la historia en la que mienten. Pero miren, en el periodo preexílico será solo para Israel, donde promete su presencia, justicia y ayuda al pueblo elegido, porque nosotros leemos del Antiguo Testamento y hay muchas partes que son bien sesgadas, ¿no es cierto? Entonces, pero en la época post-exílica, si vemos del Antiguo Testamento, los testimonios aluden al reino universal, o sea, ese reino de Dios, del Señor de Israel, del rey mesiánico, es un reino universal, no solamente para un pueblo específico. Y eso lo podemos ver en Jeremías, en Zacarías, en Salmos, ¿ya? Ahora, vamos a avanzar un poquito y vamos a hablar ahora de este reino que nos ha traído Jesús también el Salvador, que en el Nuevo Testamento se presenta como Basileia. ¿Ya? Basileia es una palabra griega y es importante también porque es una palabra que la empiezan a usar en la comprensión de ese rey mesiánico, de que ese rey de Israel, ese señor de Israel, ya está ahí y que el reino ha llegado. Pero también se hace su propia interpretación, claro que sí. Entonces, la palabra Basileia refiere al reino de Dios. El reino siempre está unido a Jesucristo. Cuando se lee en el Nuevo Testamento la palabra Basileia, nunca va a ser un reino, el rey, cualquier reino de cualquier ciudad, de cualquier población, sino siempre van a referirse con Basileia al reino que está unido a Jesucristo. Entonces, ¿por qué? Porque ya empiezan a usar claves por la persecución, para entenderse entre ellos, como parte de identidad incluso, ¿no? Basileia es parte también de esa identidad de decir, yo también reconozco al Jesús Salvador, que es el cumplimiento de la promesa de vivir ese reino, de vivir el rey mesiánico, de Él es el Señor al que esperábamos, o sea, el Señor. Ahora, no se espera este reino de Dios como algo futuro. En el Nuevo Testamento, por lo general, están hablando de un reino que es inminente, o sea, que es hoy, ahorita, ya mismo. O sea, ya mismo viene. O sea, es como ya mismo voy a desayunar yo, después de que nosotros acabemos la clase. Entonces, es una realidad inminente. ¿Por qué? Porque yo ya sé qué va a pasar. O sea, después de terminar la clase, yo voy a bajar y voy a desayunar. Entonces, sé que va a pasar eso. Cuando dicen Basileia, están con una certeza de que el reino de Dios está viniendo ahorita. ¿Por qué? Porque no separan al Jesús Salvador de un reino que no se entiende.
Ellos tienen la concepción intrínseca de que el reino de Dios es ahorita. O sea, ahorita que yo estoy hablando con ustedes, estamos construyendo el reino, porque yo soy una reina, ustedes son unos reyes y reinas del reino de Dios, en el momento que aceptamos aquí a Jesús el Salvador. Entonces, por eso es importante la palabra Basileia, porque también hay una diferencia entre los evangelios sinópticos y el libro de Juan. Ahora vamos a ver justamente la diferencia entre los mismos evangelios y entre el evangelio de Juan con esta realidad inminente del reino de Dios, ¿ya? En Marcos se menciona 20 veces la palabra Basileia, en Lucas 46 veces, y ahí dice, Basileia tou teutou, significa que reino de Dios, ¿ya? Este es el reino de Dios en realidad. Marcos, está con minúscula, perdón. Marcos busca enfatizar el reino y el hecho de que Jesús está en el principio, pero también se espera. Y el reino no son separables, para ello es un principio. Entonces, se dan cuenta de que él dice, bueno, o sea, sí hay una esperanza, pero al ser el principio y el fin, está ahorita aquí. No es separable, o sea, es un concepto unido que no es contradictorio ni se pone en tensión. El reino de Dios para Marcos y para Lucas son tanto el reino de antes, ¿no es cierto? El reino de Dios obrando sobre el pueblo de Israel con su cuidado, es el reino de hoy cuidándome a mí, restableciéndome, renovando mi mente, mi corazón, y es el reino también. Entonces, pero es un reino que vamos construyendo en el día a día. Entonces, Lucas enfatiza que el reino de Dios es lo que predicó Jesús. Se dirige a la Iglesia Universal y también a los griegos, tanto griegos como no, creyentes como no creyentes. Tiempo de la pasión, resurrección y de la esperanza escatológica. ¿Qué significa? De un futuro en el que Jesús regresa. Entonces, Lucas agrega cosas a la importancia del reino de Dios, ¿no es cierto? Sí es el tiempo de la pasión, pero pueden ver que es conceptual, ¿no es cierto? Este reino de Dios. Entonces, sí es más vivencial, ya vamos a ver cómo es. Ahora, el reino de los cielos. Ellos ven todo esto como el cumplimiento del Jesús Salvador. ¿Por qué? Porque ahí ya le están viendo como rey mesiánico y también le están viendo como el Señor de Israel. Entonces, Mateo tiene 55 veces ese término de Basileia. Y dice, Basileia tou Ouranon, reino de los cielos. Entonces, cuando ustedes puedan encontrar, hay una Reina Valera que tiene las referencias de griego y de hebreo para que ustedes puedan tener como un contexto más amplio de lo que a nosotros nos llega en español, ¿no es cierto? ¿Por qué estamos viendo aquí esto en la academia? Y me pareció importante porque El Salvador es algo que a nosotros nos mueve. Ustedes vieron que todos me pudieron contestar y con pasión, con creencia y con convicción. Entonces, lo mismo pasa aquí. Nosotros podemos ampliar nuestro concepto de lo que Jesús es para nosotros, buscando un poco más allá de lo que solo nos ofrece nuestro idioma. Entonces, aquí dice porque a partir de los años 50 empiezan a usar esta frase, Basileia tou Ouranon, porque para evitar decir el nombre de Dios. Entonces, ahí sí empieza fuerte la persecución, ¿no es cierto? Entonces, ya mejor usamos un término para no mencionar el nombre de Dios, pero que nosotros sabemos que cuando decimos reino de los cielos, estamos mencionando a Dios, a Jesús, a la salvación, a la crucifixión, a la resurrección. Entonces, el auditorio de Mateo era un auditorio judeo-cristiano. Entonces significa que ellos sí tenían la noción de la esperanza del rey mesiánico y de ese Señor Salvador. Entonces, para ellos mencionar el nombre de Dios era algo sagrado e importante, pero no lo podían hacer. Entonces, cogen esta idea de estas frases y dicen, bueno, eso para nosotros también, cuando yo digo reino de los cielos, por ejemplo, que entre nosotros esté el reino de los cielos, es decir, que entre nosotros esté Dios. Y esa presencia de Dios, claro, obra en amor, en cordialidad, en dominio propio, en bondad, en esperanza, ¿no es cierto? Entonces, miren qué bonito cómo el Jesús Salvador se extiende más allá de lo que nosotros pensamos, incluso en estos pequeños términos, y Mateo nos intenta mostrar, Lucas, y ahora viene Juan, que dice, no, él ya no usa ni reino de los cielos, ni reino de Dios. Claro que el libro de Juan es un libro diferente, ¿no es cierto? Para empezar, bueno,
los estudiosos dicen que, bueno, no se sabe si fue Juan mismo, si fue otra persona, por la manera de escribir, el tipo de escritura, ¿no es cierto? El libro. Y además de eso es un libro un poco más estructurado y es un poco más sistemático. Entonces tiene sí una intencionalidad en su estructura y miren cómo eso no evita la unción del Espíritu Santo, no evita que sea palabra de Dios, sino que esas estructuras nos muestran cómo somos en nuestra comunidad de reino de Dios. Todos somos diferentes. Tal vez algunos digan, ay, esa Andreita no me trajo ni un versículo. Y otros digan, está chévere la clase. ¿Para qué me trae ese hebreo, ese griego? Entonces, pero es nuestra variedad en nuestra comunidad. En los discípulos, en la Biblia, también Dios no nos esconde que había variedad de reyes, que había variedad de comunidades, que había variedad de apóstoles. Jesús no nos esconde eso. Y incluso en la comunidad en la que él se desarrollaba, también él se desenvolvía con una variedad de gente. Y eso significaba el poder transformar a los demás, ser ese Jesús Salvador a través de su vida, traer a los demás el reino de Dios. Pero miren que Juan cambia, es como vuelve a darle un significado al reino de Dios y él ya no usa ni reino de Dios ni reino de los cielos, ¿ya? Y dice él, en cambio, la vida eterna. Cuando nosotros vemos que Jesús dice la vida eterna, tiene este entendimiento completo de la promesa del cumplimiento de la redención, de la crucifixión, de la resurrección y también del Espíritu Santo. Por eso él habla de que hay una promesa en el mismo reino de Dios, que es la vida eterna. Y la vida eterna, claro, no tiene inicio, no tiene fin, sino está en los planes y propósitos de Dios en nuestro espíritu. Todos sabemos que Jesús, que Dios nos creó pensando en cada parte de nosotros. Nosotros vamos tomando decisiones en el libre albedrío, pero cuando nosotros le aceptamos, tenemos su guía, tenemos el control de nuestras vidas, tenemos el cambio y la renovación. Y eso es parte de experimentar la vida eterna, porque Él no promete la vida eterna solamente a futuro, sino promete la vida eterna cuando le aceptamos, cuando le recibimos y nos promete el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, estamos recibiendo al Espíritu Santo también, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solamente que nosotros lo vamos entendiendo y experimentando de formas distintas. Lo mismo pasa con la vida eterna y Juan lo entiende así, aunque él es más de la razón que del corazón. Dice, no, esto yo le llamo la promesa cumplida, vida eterna. O sea, Jesús lo dijo y yo lo digo, dice él, como tipo esto, ¿no? La vida eterna es la promesa cumplida, la vida eterna que había promesa para el Antiguo Testamento y la vida eterna que es la promesa de nosotros hoy y que la vivimos día a día por estar sanos, por poder enfrentarnos a las dificultades, por tener fortaleza, por tener paz. Y eso es parte de vivir el Jesús Salvador. Según varios autores, la coincidencia son 3 definiciones del reino, ¿ya? Aunque es la vida eterna, también hay 3 coincidencias, o sea, que también significan lo mismo. Cuando él dice el don de Dios, definición de reino y escatología futura, ¿ya? Cuando él habla de Jesús a futuro, cuando él habla de la definición del reino, cuando habla de don de Dios, está hablando de Jesús Salvador y de vida eterna, porque él asocia a Jesús Salvador con vida eterna. Igual que muchos de nosotros probablemente. Entonces, ¿quién es Jesús Salvador? Ahora sí, para que no nos interrumpamos mucho, sí levantemos la mano aunque sea en la cámara y ahí Carmencita les va dando el paso, ¿ya? Como yo no le puedo abrir, pero estamos grabando, vamos a hacerlo así. ¿Quién es Jesús Salvador? Ya casi que terminan. ¿Quién dirían ustedes que es Jesús Salvador de lo que nosotros hemos visto? No solo de lo que piensan, sino de lo que hemos estado estudiando. Nadie, otra vez están en la timidez. A ver, entonces hasta mientras voy a leer aquí si quieren pueden escribir mientras yo leo los comentarios, ¿no? Entonces, sí, las personas que no aceptan a Jesús en sus vidas, al Jesús del Salvador. Bueno,
Yo creo que a veces hay preguntas que son como existenciales, ¿no? Siempre nosotros nos vamos a hacer esas preguntas, porque incluso en nuestra familia no todos son abiertamente cristianos, digamos, todos viven una espiritualidad, pero aceptan la nuestra, pero yo no diría necesariamente que son cristianos. Pero yo creo que la misericordia de Dios y el amor de Dios es tan inmenso y tan fuera de nuestro alcance que no lo sabemos, pero en nuestra creencia, claro, como iglesia, como creyentes y como en la Biblia lo dice, o sea, hay que aceptar a Jesús en nuestro corazón para ser redimidos y reconciliados. Solo que eso es lo que nosotros como humanos tenemos un límite, ¿no es cierto? Yo en mi fe tengo esa limitación de entenderlo así, pero yo creyendo en un amor más allá de mi entendimiento, yo diría que cuando Jesús nos juzgue, nos juzgará creyentes y no creyentes, por como dice, ¿no? Algunos me dirán, Señor, Señor, y a lo largo no será así en sus acciones. Porque hay mucha gente que tiene todo el conocimiento, incluso nosotros tenemos mucho conocimiento o muchos años en la fe y seguimos pecando contra Dios, pecando contra contra nuestros principios, contra nosotros mismos, contra nuestros hábitos y también pecando contra los otros, porque rompemos nuestra relación de amor con los demás muchas veces, de muchas formas. Entonces creo que antes de ver si es que el no convertido está con Dios o no, debemos revisarnos a nosotros mismos porque solo hay un juez, nosotros no lo somos. Es el que hizo la ley y ese es Dios. El mismo Jesús dice que Él no viene para juzgar, sino para amar. Entonces, si Jesús es nuestro ejemplo, nosotros somos sus seguidores y Él es nuestro Salvador, entonces nosotros debemos seguir su ejemplo de amor y no de juicio, porque Él no vino a juzgar, sino a perdonar, a amar, a enseñarnos a vivir bien nuestra vida eterna, a reconciliarnos, a darnos esperanza y a salvarnos. Y de ahí sí, el que juzgará, bueno, será ya otro paso ese que nosotros no somos quien para juzgar. Entonces, bueno, ahí ya están listos para decir quién es Jesús el Salvador. Misericordia inmerecida. Bueno, no han puesto ningún otro comentario, pero como les digo, a ver. Ya. Está abierto el micrófono. Ya. Yo pienso que Jesús es el camino, la verdad y la vida, Jesús Salvador. Ok. Muchas gracias, Inesita. Buenos días. Yo pienso que es la promesa cumplida para una vida nueva. Muchas gracias, Henry. Es la seguridad de la vida eterna. Muchas gracias, Zacarías. La promesa cumplida. Alguien está escribiendo, entonces le voy a poner aquí ya. Esa es la promesa cumplida que estableció la comunicación con Dios el Padre. Ajá. Bueno, yo voy a poner... Él es nuestro intercesor delante del Padre. Muy bien, le agradezco mucho, hermana. Nuestro sumo sacerdote. Ok. ¿Alguien más? Él es nuestro amparo y fortaleza, día a día. Muchas gracias. Jesús es nuestra luz y nuestra salvación. Jesús es vida eterna. Buenos días. Jesús es nuestra esperanza para acercarnos al Padre, para tener comunión con el Padre. Es nuestro refugio, es nuestra roca fuerte. Gracias, Jimenita. Bueno, hasta ahí no sé si alguien más quisiera hablar, pero creo que hasta ahí ya. Para terminar, yo no quisiera darles un concepto, porque realmente va en contra de todo lo que yo creo darles un concepto de Jesús Salvador, porque como ven es como decir Jesús es Dios, ¿no es cierto? Entonces, incluso entre los que vivieron con él hay una diferencia sin notar. Para ellos no es lo mismo Jesús
O sea, es de Jesús de los milagros, Jesús del desierto, Jesús de que nos enseñó a orar, hay diferencias entre los que vivieron con él. ¿Por qué? Porque cada uno en la experiencia con ese Jesús Salvador va a proclamar una vivencia distinta. Entonces, Jesús Salvador puede ser muchas cosas, pero básicamente habrían como varios rasgos, ¿no es cierto? Generales que sí tiene, que es cumplimiento de promesas, es el rey, algunos conceptos que vimos, ¿no es cierto? Cuando se hablaba del Malkut, de la Basileia, y también es claro, el rey mesiánico, él es el Señor de Israel, él es el Mesías esperado, él es del Salvador, él es varias cosas que nosotros, él es del mismo reino de Dios. El hecho de que yo esté viviendo hoy, él es el Espíritu Santo, él es el Padre, él es el Hijo. Nuestro Salvador, Jesús, es todo lo que nosotros en la experiencia, Él nos vaya mostrando y siempre va a ser mucho más que eso, al igual que el concepto de Dios. Entonces, hoy puedo concluir que de lo que ustedes me han dicho, Jesús es nuestro Salvador porque Él es el camino, la verdad, la vida, porque Él es la promesa cumplida para una vida eterna y para tener seguridad sobre eso. Él es nuestro intercesor delante del Padre, Él es nuestro sumo sacerdote, nuestra autoridad, ¿no es cierto? Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Claro que sí, porque no hay nadie. O sea, Dios mismo, Jesús, lloró lágrimas de sangre, estuvo en el desierto, sufrió la traición de sus amigos, tuvo una familia con una estructura compleja, él tuvo amigos y enemigos, entonces hubo varias situaciones, tuvo un propósito, una misión, tuvo varias cosas. Tuvo mucho esfuerzo y tuvo entrega y por último, bueno, claro, nos entrega su amor sacrificial en la cruz y nos da el Espíritu Santo para que experimentemos cada día la renovación de nuestra mente y de nuestro corazón. Entonces, aquí también hemos visto que Jesús, como nuestro Salvador, es luz, es salvación, claro, es vida eterna, como decía Juan, como nosotros vemos en sus promesas, ¿no es cierto? Que Él nos hace nuevas criaturas, que lo que Él nos promete es vida eterna, que Él nos hace hijos de Dios, también podemos ver eso, y que Jesús también como Salvador es esperanza, es acceso y comunión con el Padre. No sé si alguien, yo con esto quisiera terminar, pero no quisiera terminar sin que nosotros podamos recordar que, igual que ahorita yo estoy compartiendo esto, ¿no es cierto? Que no sé cómo salirme de la presentación, pero bueno, que Jesús es nuestro Salvador. No hay nadie que nos pueda enseñar realmente como quién es Él. Lo que sí podemos ver es en la historia, en las terminologías, en la Biblia, que el Salvador ha estado ahí siempre, que Dios como Salvador, solo que nosotros tenemos la oportunidad de aceptarle día a día como ese renovador de nosotros y aceptar sus promesas hoy, ¿no es cierto? Ese reino de Dios, ese reino de los cielos, esa vida eterna que Él nos ha entregado desde siempre, pero que hoy nosotros tenemos acceso por medio de Jesús Salvador. Y además de eso, yo quisiera que podamos terminar escuchando una canción, porque Jesús dice muchas cosas sobre nosotros, nuestro Jesús Salvador. Hemos hablado mucho de qué se dice sobre Él, de quién es Él, pero ¿qué dice Jesús sobre nosotros? Y me gusta mucho una canción que yo les quería compartir para que nosotros podamos terminar teniendo una experiencia con Jesús nuestro Salvador, porque creo que podemos, como les decía, tener en la razón términos, sistemas y cosas así, pero cuando hablamos de Jesús el Salvador, creo que lo más importante es poder testificar vivencialmente quién dice Él, yo también que soy. ¿Quién me ha dicho, quién me ha convencido de que soy? Y creo que esta canción habla sobre eso y por eso les estoy ahorita ya compartiendo. Quisiera que podamos escuchar, cierren nomás sus micrófonos, hay un micrófono por ahí abierto, para que puedan cantar en sus casitas y podamos terminar con un tiempo de oración y de ahí si es que Carmenza quiere abrir el tiempo de preguntas. ¿Quién soy yo para que el grande me acercase? Me encontró en mi perdición, su
soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Sí, yo soy quien dices que soy. Sí, yo soy quien dices que soy. Libre soy. Señor, quiero darte gracias en esta mañana por siempre mostrarnos quién eres tú, que eres nuestro Salvador, que tú nos has dado promesas, que tú cumples promesas, que tú eres quien eres para nosotros y que a veces que nuestra razón nos quiere nublar, nos quiere engañar. No permitas eso, siempre que tu Espíritu Santo, que ese Salvador que eres, que ese Consolador que nos has dejado, nos muestre lo mal, las cosas que estamos haciendo mal. Permítenos poner ahora en nuestros corazones esas cosas que nos evitan experimentar tu salvación, que nos impiden ser felices, que nos impiden ser amados, que nos impiden ser perdonados. Y te pido, Señor, que puedas mostrarnos cómo podemos cambiar eso, que nos fortalezcas, que nos acompañes día a día como ese Salvador que eres de nosotros y puedas siempre ayudarnos a testificar
testificar por medio de nuestras acciones cómo tú nos amas a los demás, testificarnos a nosotros mismos cuando lo requerimos, cuando hay momentos de prueba, de escasez, cuando hay momentos de enfermedad, que tú nos puedas mostrar esa salvación que tienes para nosotros, esa paz, ese consuelo, ese confort, esa guía, Señor Jesús, y que tú nos puedas dar sabiduría que viene de ti, de lo alto, que nos permitas aprovechar esta vida eterna que tenemos en nuestras manos, caminar hacia la meta sin mirar atrás y alcanzar tu estatura. Te agradecemos por tu salvación, por tu vida y por cada persona que está aquí. Cuida a sus familias, bendíceles, ayúdales a que puedan tener esperanza en la salvación de todos, que podamos tener esperanza en que tu amor alcanza, Señor, a los demás por medio de nuestras palabras, de nuestros gestos, de nuestras acciones, Señor Jesús. Ayúdanos a ser cada día más reflejo de ti, de un Salvador amoroso, de un Salvador diferente, y ayuda a nuestro espíritu y a nuestra mente a convencernos de lo que tú dices de nosotros también. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Doy las gracias a Dios por tu vida, Andreita. Realmente ha sido una clase muy edificante en la que nos has recordado toda la obra que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Ha sido realmente para mí motivador recordar todo lo que tengo en Jesús, todo lo que significa el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Gracias, Andreita. Y lo que me impactó mucho es lo que dijiste, que cómo nos ve Dios. A veces ponemos nuestra mirada en cómo nos vemos nosotros, fallosos, decepcionados, a veces pecadores, como decías, y también ponemos la mente y nuestro corazón en cómo la gente nos ve, y eso a veces nos puede desanimar. Pero gracias, Andreita, porque nos has hecho recordar que Jesús nos ve a través de que Dios nos ve a través de su Hijo Jesucristo, perfectos, lavados en su sangre preciosa, redimidos, salvos, que tenemos la vida eterna. Y eso creo que debe animarnos a cada uno de nosotros. Cómo Dios nos ve, así deberíamos vernos nosotros también. Y creo que eso traería mucho ánimo a nuestras vidas. Muchas gracias. Quiero pedirles que por favor, hay personas que están conectadas con el nombre de su celular. Eso quiere decir que yo no puedo registrarles la asistencia. Hay 2 iPhone, no sabemos a quién pertenecen, y les pediría de favor que me envíen un mensajito y decirme los nombres para poder registrar su asistencia. Segundo, que las personas que revisan la asistencia y que ven que están atrasados y quisieran igualarse en las clases, pueden hacerlo mirando los videos y contestando las preguntas. Gracias, Andreita. Queremos también bendecirte, queremos también honrarte y que la bendición de Dios esté sobre tu vida. Vamos a orar y le voy a dar ese grande privilegio a tu madre, a Martita, que por favor oremos por esta sierva hermosa que en este día nos ha acompañado. Y a todos les pedimos que extiendan sus manos y con una bendición especial para Andreita. Por favor, Martita. Padre amado, gracias, gracias, Padre, porque tú eres bueno, bueno, bueno. Tú nos amaste tanto que nos diste a tu Hijo para que diese la vida por nosotros y en esa cruz llevase todas nuestras culpas. Señor, gracias por aceptar ese sacrificio del nuevo Cordero para salvación de nuestras almas. Padre, yo te pido bendición especial para mi hija. Sí. La sabiduría, el entendimiento, el discernimiento que ella tiene. Gracias a ti, Señor. Gracias a ti, Padre amado, porque tú has hecho una obra maravillosa en ella. Igualmente pido bendición para todos nosotros, Señor. Danos sabiduría para entender y comprender, Señor, que tú tienes un intercesor aquí en la tierra. Dios dijo no solo que tú eres nuestro Señor y Salvador, sino Jesús dijo: yo soy la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Nosotros le hemos conocido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Él obra
en nuestras vidas. Bendita seas, mi hija, para que sigas en tu propósito de vida, en lo que el Señor pensó al diseñarte. Bendita seas, mi amor. ¡Ay, qué hermosa oración de una madre a una hija! Gracias, Martita, gracias, Andreita. Y a todos ustedes un bendecido fin de semana. Creo que hemos comenzado bien este fin de semana escuchando la palabra del Señor y teniendo esta comunión unos con otros. Bendiciones.